Además, la infección con el parásito Cryptosporidium parvum es común y se asocia con un mayor riesgo de enfermedad de las vías biliares. La cirrosis y el colangiocarcinoma representan dos complicaciones frecuentes de Cryptosporidium e infección por citomegalovirus en pacientes con deficiencia de CD40 ligando. Entre las infecciones bacterianas se han descrito celulitis, sepsis y osteomielitis. También es común la estomatitis aftosa. Las manifestaciones autoinmunes se observan en una minoría de pacientes con deficiencia de CD40 ligando e incluyen enfermedad inflamatoria intestinal y citopenias. En la deficiencia de citidina de aminasa. La hiperplasia linfoide es una característica distintiva de la deficiencia de citidina de aminasa. No se ve en la deficiencia de CD40 ligando, que se caracteriza por la escasez de tejido linfoide y amigdalar. La hipertrofia tonsilar es a menudo prominente y puede provocar una amigdalectomía. El fenotipo clínico de la deficiencia de A y D está marcada por infecciones sinopulmonares recurrentes, principalmente debido a bacterias encapsuladas. También se informan meningitis, celulitis, linfadenitis e infecciones del tracto gastrointestinal. Dentro de las manifestaciones clínicas que abarca el síndrome de hiperinmunoglobulina M tipo 3, encontramos que los pocos pacientes identificados con deficiencia de uracil N-glicosilasa tienen un fenotipo clínico que se asemeja a la deficiencia de A y D. Ahora bien, los pacientes con síndrome de hiperinmunoglobulina M tipo 4 también tienen manifestaciones clínicas similares, pero ligeramente más suaves que la deficiencia de A y D. Diagnóstico. Debe realizarse primero para CD40 ligando en la superficie de células T activadas in vitro. La confirmación definitiva del diagnóstico tanto para la deficiencia de CD40 ligando como para las otras formas de síndrome de hiper-IgM requiere un análisis de mutación. El diagnóstico del síndrome de hiper-IgM ligado al X, es decir, deficiencia de CD40 ligando, es casi seguro en varones con infecciones oportunistas y el perfil característico de bajos niveles séricos de IgG y niveles normales o altos de IgM. En los recién nacidos y lactantes menores de 6 meses de edad, el diagnóstico de deficiencia de CD40 ligando se basa principalmente en pruebas genéticas, ya que la capacidad reducida para expresar CD40 ligando puede ocurrir en los linfocitos TCD4 de pacientes de este grupo de edad. La confirmación del diagnóstico en niños mayores se basa en la demostración de la expresión alterada de CD40 ligando en la superficie de los linfocitos TCD4 tras la activación in vitro. En la mayoría de casos, el uso de anticuerpos monoclonales anti-CD40 ligando permite fácilmente la identificación de pacientes deficientes en el CD40 ligando. Sin embargo, algunas mutaciones permiten la expresión de superficie celular de bajo nivel de un CD40 ligando no funcional en linfocitos T activados, en los que la tinción con anticuerpo monoclonal anti-CD40 ligando es normal, deben analizarse por citometría de flujo. La confirmación final de la deficiencia de CD40 ligando requiere del análisis de la mutación. Por otro lado, en el diagnóstico de la deficiencia de CD40 se confirma analizando la expresión de CD40 en la superficie de linfocitos B y monocitos. La citometría de flujo se puede aplicar sobre las células monoclonales de sangre periférica recién aisladas sin manipulaciones adicionales porque estas células constitutivamente expresan CD40 ligando. La mayoría de los pacientes descritos con esta forma rara de síndrome de hiper-IgM tienen una completa falta de expresión de CD40 en la superficie celular. Sin embargo, se ha informado la expresión residual de una molécula mutante. El análisis de la mutación en última instancia permite una confirmación definitiva. La confirmación del diagnóstico de la deficiencia de citidina de aminasa inducida por activación A y D, también conocida como HIGM2, o deficiencia de uracilo N-glicosilasa UNG, también llamada HIGM5, se basa principalmente en pruebas genéticas.